Dicen que hay objetos que no solo guardan recuerdos, sino destinos enteros. Y aquel anillo, escondido entre las raíces húmedas del antiguo jardín, estaba a punto de despertar un pasado que muchos creían muerto. Ella era solo una criada, invisible para la nobleza, ignorada por todos, menos por la vida, que a veces elige a los más humildes para escribir los capítulos más sorprendentes. Cuando lo encontró, no imaginó que ese pequeño círculo de oro perteneció a la baronesa fallecida, ni mucho menos que su hallazgo abriría puertas que nunca debieron abrirse, porque ese anillo no era solo una joya, era una promesa, un secreto enterrado, una verdad capaz de cambiar la historia de una familia entera y de alterar el corazón del hombre más temido de la región, el varón. Ella lo levantó del suelo pensando que solo estaba devolviendo un objeto perdido, pero en realidad estaba a punto de cambiar su propio destino. La mansión se alzaba imponente sobre la colina, rodeada de niebla perpetua y susurros que nadie se atrevía a confirmar. Sus muros de piedra gris parecían absorber la luz del sol, dejando siempre una sombra fría que hacía temblar a los visitantes. Pocos se acercaban voluntariamente, y los que trabajaban allí lo hacían en silencio. La criada encontró el anillo de la baronesa sin saber que el varón cambiaría su destino. Elena había llegado a esa casa hacía apenas 3 meses. Necesitaba el trabajo desesperadamente. Su familia dependía de cada moneda que pudiera enviar al pueblo. No tenía el lujo de sentir miedo, aunque las otras criadas le habían advertido desde el primer día. No mires al varón a los ojos, no hagas preguntas, y nunca, jamás, entres a la habitación del ala oeste. Ella obedeció. Durante semanas limpió salones vacíos, pulió candelabros que nadie usaba y preparó comidas que el varón comía en soledad. Lo veía pasar por los pasillos como una sombra silenciosa, siempre vestido de negro, con el rostro marcado por líneas de tristeza que parecían talladas en piedra. Nadie hablaba de él, nadie preguntaba, y Elena, aunque curiosa por naturaleza, aprendió rápido a mantener la cabeza agachada y las manos ocupadas. Pero ese día, mientras regaba las flores del jardín trasero, algo brilló entre las raíces de un rosal viejo. Se agachó con cuidado, apartando la tierra húmeda con los dedos. Y allí estaba, un anillo de oro con una esmeralda verde tan profunda que parecía contener el océano entero. Bloque 3. Elena lo limpió con el borde de su delantal, observándolo fascinada. Era hermoso, delicado y claramente valioso. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Quién lo había perdido? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras lo sostenía contra la luz. Debo devolverlo, pensó de inmediato. No era suyo, y en una casa como esta, quedarse con algo que no te pertenecía podía costarte mucho más que el empleo. Esa misma tarde, después de terminar sus labores, Elena reunió el coraje para buscar a la señora Margot, el ama de llaves. La encontró en la cocina, revisando el inventario con expresión severa. «Señora Margot», dijo Elena con voz tímida, «encontré esto en el jardín, creo que es importante». Extendió la mano mostrando el anillo. En ese instante, el rostro de la señora Margot palideció como si hubiera visto un fantasma. Dejó caer la pluma que sostenía y dio un paso atrás, con los ojos fijos en la joya. «¿Dónde encontraste eso?», susurró con voz temblorosa. «Entre las raíces del rosal viejo», respondió Elena, confundida por la reacción. «Es de alguien de la casa». La señora Margot cerró los ojos un momento como si estuviera luchando contra un recuerdo doloroso. Luego respiró hondo y tomó el anillo con manos temblorosas. «Esto perteneció a la baronesa», dijo en voz baja, casi inaudible. «A la difunta esposa del varón.
Desapareció el día que ella murió. Todos pensamos que se había perdido para siempre. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La baronesa, la mujer de la que nadie hablaba. La tragedia que había convertido al varón en la sombra fría que ahora habitaba esa mansión. ¿Qué debo hacer?, preguntó Elena insegura. La señora Margot la miró fijamente con una mezcla de preocupación y algo más. Miedo, tal vez. Debes llevárselo al varón, en persona, esta noche. Él debe verlo, debe saber que ha regresado. Elena quiso protestar. Ella, una simple criada, presentarse ante el varón. Pero la mirada severa de la señora Margot no dejaba espacio para argumentos. Y así fue como, esa misma noche, Elena subió las escaleras hacia el estudio del varón, con el anillo guardado en su bolsillo y el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos en la casa pudieran escucharlo. La puerta del estudio era de madera oscura, tallada con figuras que parecían observarte. Elena levantó la mano y tocó 3 veces, suavemente. El silencio que siguió fue abrumador. Estaba a punto de irse cuando una voz profunda resonó desde dentro. «Adelante». Empujó la puerta con cuidado. El estudio era enorme, iluminado apenas por la luz de una chimenea y algunas velas sobre el escritorio. Y allí, sentado frente a una montaña de papeles, estaba él, el barón Sebastián Voltaire, alto, de hombros anchos y presencia imponente. Su cabello negro caía sobre su frente y sus ojos grises brillaban con una frialdad que helaba el aire. No la miró de inmediato. Siguió escribiendo, como si ella no existiera. «¿Qué quieres?», preguntó sin levantar la vista, con tono impaciente. Elena tragó saliva. «Señor, encontré algo que creo le pertenece». Finalmente, él levantó la mirada. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de ella, Elena sintió que el mundo se detenía. Había algo en esa mirada, algo roto, algo perdido. «¿Qué encontraste?», preguntó esta vez con más interés. Elena sacó el anillo de su bolsillo y lo colocó sobre el escritorio. «Esto». El efecto fue inmediato. El varón se quedó completamente inmóvil, con los ojos fijos en el anillo. Su rostro, usualmente inexpresivo, se transformó. Palideció. Sus manos temblaron ligeramente antes de tomar la joya con una delicadeza que Elena no esperaba. «¿Dónde?». Su voz se quebró. Tuvo que aclararse la garganta antes de continuar. «¿Dónde lo encontraste?». «En el jardín, señor, entre las raíces del rosal viejo», respondió Elena, sin atreverse a moverse. El varón acarició el anillo con el pulgar, como si estuviera tocando algo sagrado, algo que había perdido hacía mucho tiempo y jamás esperó recuperar. «Este anillo», comenzó, con voz ronca, «era de mi esposa. Lo llevaba puesto el día que murió. Nunca supimos qué pasó con él». Elena no supo qué decir. Solo asintió en silencio, respetando el dolor evidente en la voz del hombre frente a ella. Pasaron varios segundos antes de que el varón volviera a hablar. «¿Cómo te llamas?». «Elena, señor». «Elena», repitió, como probando el nombre. Luego la miró directamente y por primera vez ella vio algo más allá de la frialdad. Gratitud. «Gracias». Esa noche cambió algo en la mansión. Elena no lo notó de inmediato, pero los días siguientes trajeron sutiles diferencias. El varón comenzó a aparecer más seguido en las áreas comunes. Ya no comía completamente solo. A veces pedía que le sirvieran mientras revisaba documentos en la biblioteca. Y cada vez que Elena pasaba cerca, él levantaba la vista, observándola con una curiosidad que no existía antes. Las otras criadas lo notaron también. Comenzaron los susurros, las miradas de sospecha. ¿Por qué el varón prestaba atención a Elena? ¿Qué había pasado realmente esa noche en el estudio? Elena intentaba ignorarlos.
Hacía su trabajo, mantenía la cabeza baja y evitaba cruzarse con el varón tanto como podía. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó pasos detrás de ella. Se dio vuelta y encontró al varón observándola desde la entrada. «Señor», dijo rápidamente, haciendo una reverencia. «No necesitas hacer eso cada vez que me ves», respondió él, con un tono menos frío que de costumbre. Se acercó a uno de los estantes, sacó un libro al azar y luego la miró de nuevo. «Ese anillo que encontraste, ¿sabes leer?». La pregunta tomó a Elena por sorpresa. «¿Leer, señor?». «Sí, un poco. Mi madre me enseñó cuando era niña». El varón asintió lentamente como si estuviera considerando algo. «Mi esposa amaba los libros. Tenía uno favorito, una historia sobre un jardín secreto. Nunca lo encontré después de su muerte. Pensé que lo había perdido también». Elena sintió una punzada de empatía. Había tanto dolor en sus palabras, tanta pérdida. Tal vez está en algún lugar de esta biblioteca», sugirió con cuidado. «Si me dice cómo era, podría ayudarle a buscarlo». El varón la miró largo rato, como si estuviera evaluándola. Finalmente algo en su expresión se suavizó. «Es un libro pequeño, portada verde, con flores doradas en relieve». «Lo buscaré», prometió Elena. Y así comenzó una extraña rutina. Cada tarde, después de sus labores, Elena dedicaba tiempo a buscar ese libro. El varón pasaba por la biblioteca casualmente y a veces se quedaban en silencio, compartiendo el espacio. Otras veces, él le hablaba sobre su esposa, sobre cómo se conocieron, sobre su risa. «¡Hey! Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapa contarla, regálame un like para saber que estás ahí. Y si quieres seguir viviendo historias románticas que te hagan suspirar, suscríbete al canal. Además, déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Me encanta saber dónde están mis oyentes. Sigamos juntos con esta historia». Pasaron las semanas, y sin darse cuenta, Elena comenzó a esperar esos momentos. La biblioteca se convirtió en su lugar favorito de la mansión, no por los libros, sino porque sabía que él estaría allí. El varón Sebastián ya no era solo el hombre frío y distante del que todos hablaban. Era alguien que reía bajito cuando ella contaba historias de su infancia en el pueblo. Alguien que escuchaba con atención cuando ella hablaba de sus sueños. Y él comenzó a cambiar también. Las líneas de tristeza en su rostro se suavizaron. Empezó a vestir colores más claros. Incluso abrió las cortinas de su habitación, dejando entrar la luz que había evitado durante años. Pero no todo era perfecto. Las otras criadas comenzaron a tratarla con frialdad. Los sirvientes más antiguos murmuraban que Elena estaba olvidando su lugar. Y la señora Margot, aunque nunca lo dijo abiertamente, la miraba con preocupación. «Ten cuidado, niña», le advirtió una tarde. «Las diferencias sociales existen por una razón, y cruzar esa línea puede traer dolor». Elena quiso responder que no había línea que cruzar, que solo eran conversaciones, que nada más estaba pasando. Pero en el fondo de su corazón sabía que eso no era completamente cierto. Una noche, Elena finalmente encontró el libro. Estaba escondido detrás de otros tomos más grandes, como si alguien lo hubiera guardado deliberadamente. La portada verde con flores doradas brillaba bajo la luz de la lámpara. Corrió al estudio del varón, emocionada. Tocó la puerta y entró sin esperar respuesta completa. «Lo encontré», exclamó, sosteniendo el libro en alto. Sebastián se levantó de su silla inmediatamente. Cruzó la habitación en 3 pasos largos y tomó el libro con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado, pasando las páginas lentamente, y entonces Elena vio algo que nunca había visto antes.
El varón sonrió, no una sonrisa pequeña o educada, una sonrisa real, amplia, que iluminó todo su rostro. «Lo encontraste», susurró con voz emocionada. «Realmente lo encontraste». Y antes de que Elena pudiera procesar lo que estaba pasando, él la abrazó. Fue un abrazo repentino, impulsivo, lleno de gratitud. Elena se quedó inmóvil un segundo, sorprendida, antes de permitirse corresponder tímidamente. Cuando él se separó, había lágrimas en sus ojos. «Gracias, Elena. No sabes lo que esto significa para mí». Esa noche marcó un punto de quiebre. Algo había cambiado entre ellos, algo que ya no podía ignorarse. Sebastián comenzó a buscarla más abiertamente. Ya no eran solo encuentros casuales en la biblioteca. Ahora él le pedía que lo acompañara en los paseos por el jardín, que le leyera en voz alta mientras él trabajaba, que se quedara más tiempo después de servir el té. Y Elena, aunque sabía que era peligroso, no podía negarse, porque ella también había comenzado a sentir algo que crecía cada vez que él la miraba, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, cada vez que él pronunciaba su nombre con esa voz profunda que hacía que su corazón latiera más rápido. Pero el mundo exterior no era tan amable. Los rumores se extendieron más allá de la mansión. El pueblo comenzó a hablar. Y una mañana, mientras Elena caminaba por el mercado en su día libre, escuchó a dos mujeres susurrar. «Dicen que el varón está perdiendo la cabeza, que se está obsesionando con una criada, una chica de la nada». Las palabras dolieron más de lo que Elena esperaba, porque confirmaban sus peores temores. Ella nunca sería suficiente para ese mundo, nunca sería aceptada. Cuando regresó a la mansión, Elena tomó una decisión. Debía alejarse, por su bien, por el bien del varón, antes de que los rumores se convirtieran en escándalo, antes de que alguien saliera lastimado. Esa noche evitó la biblioteca. Se quedó en la cocina hasta tarde, ayudando con tareas que no le correspondían. Pero Sebastián la buscó. La encontró en el pasillo, con los ojos cansados y el corazón pesado. «¿Por qué me evitas?», preguntó directamente con el ceño fruncido. «No lo evito, señor», mintió Elena, sin mirarlo a los ojos. «Solo estoy ocupada». «No me mientas». Su voz se endureció. Algo cambió. ¿Qué pasó? Elena tragó saliva. Sabía que no podía ocultarlo para siempre. «La gente habla, señor, sobre usted, sobre mí, y no quiero causarle problemas». Sebastián se quedó en silencio un momento. Luego dio un paso hacia ella, acortando la distancia. «¿Y qué hay de lo que yo quiero? ¿Eso no importa?» El corazón de Elena se aceleró. «Usted es el varón. Puede tener lo que quiera, pero yo soy solo una criada, y eso nunca va a cambiar». «¿Solo una criada?», repitió Sebastián, con una mezcla de incredulidad y dolor en su voz. «Elena, tú me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre. No solo el anillo o el libro, me devolviste la capacidad de sentir, de vivir más allá del dolor. ¿Cómo puedes creer que eres solo algo?» Las palabras golpearon a Elena como olas. Sintió lágrimas quemar sus ojos, pero las contuvo. «Porque así es como el mundo nos ve, señor. Usted vive en un castillo. Yo limpio sus pisos. Esa es la realidad». «Entonces cambiaré la realidad», declaró él con determinación. «Si el mundo tiene un problema con lo que siento, que aprenda a aceptarlo. Porque no pienso dejarte ir, Elena. No ahora. No cuando finalmente encontré algo real». Elena lo miró, sorprendida. Estaba hablando en serio. Realmente estaba dispuesto a desafiar todo por ella. Antes de que pudiera responder, Sebastián dio otro paso, quedando tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo. «Dime que no sientes nada», susurró. «Dime que estas semanas no significaron nada para ti y me alejaré. Pero si sientes, aunque sea una fracción de lo que yo siento, quédate». Elena no pudo responder con palabras.
En cambio, hizo algo que nunca pensó que tendría el valor de hacer. Levantó la mano y tocó su rostro suavemente con los dedos temblando. Sebastián cerró los ojos ante el contacto, como si ese simple gesto fuera lo más precioso que hubiera recibido jamás. «Tengo miedo», admitió Elena en voz baja. «Miedo de que esto termine mal, miedo de lastimarte, miedo de que te arrepientas». Él abrió los ojos y la miró con una intensidad que la atravesó. «El único arrepentimiento que tendría sería dejarte ir sin luchar». Y entonces, lenta y cuidadosamente, Sebastián inclinó su cabeza y rozó su frente con la de ella. No fue un beso, pero fue más íntimo que cualquier contacto que Elena hubiera experimentado. Fue una promesa, una declaración silenciosa de que esto era real. Se quedaron así, en ese pasillo vacío, ajenos al mundo y sus reglas. Solo dos personas que habían encontrado algo inesperado en el lugar menos pensado. Pero el destino, como siempre, tenía más capítulos que escribir, y algunos de ellos estaban por poner a prueba todo lo que habían construido. A la mañana siguiente llegó una visita inesperada a la mansión. Un carruaje elegante se detuvo frente a la entrada principal, y de él descendió una mujer alta, vestida con ropas finas y una expresión de superioridad que helaba el ambiente. Era Lady Victoria Ashford, prima segunda del barón, y según los rumores, la mujer que todos esperaban que se convirtiera en la nueva baronesa. Elena la vio desde una ventana del segundo piso mientras sacudía las alfombras. Su estómago se contrajo con un mal presentimiento. Lady Victoria no perdió tiempo, entró a la mansión exigiendo ver a Sebastián de inmediato. La señora Margot corrió a buscar al barón, quien estaba en su estudio revisando documentos. Cuando Sebastián bajó, su expresión era de fastidio apenas contenido. «Victoria, qué sorpresa tan inesperada». «Querido primo», dijo ella con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «He escuchado rumores muy perturbadores sobre ti. Sentí que era mi deber familiar venir y verificar que estuvieras bien». «Estoy perfectamente bien», respondió Sebastián con tono cortante. «No había necesidad de que vinieras». «Oh, pero creo que sí la había», insistió Victoria, quitándose los guantes lentamente. «Se dice que estás pasando tiempo inapropiado con una de las criadas, y como alguien que se preocupa por el buen nombre de nuestra familia, no podía ignorar tal escándalo». El silencio que siguió fue tenso. Sebastián apretó la mandíbula, y Elena, que había estado escuchando desde las escaleras, sintió su corazón hundirse. «Lo que yo haga en mi propia casa no es asunto tuyo, Victoria», dijo Sebastián con voz peligrosamente baja. «Oh, pero sí lo es», replicó ella, caminando lentamente alrededor de la sala. «Cuando tus acciones afectan la reputación de todos nosotros, cuando te comportas de manera que deshonra la memoria de tu difunta esposa. ¿En serio crees que ella aprobaría esto? ¿Una criada, Sebastián? ¿Una chica sin nombre, sin familia, sin nada que ofrecer?» Elena sintió cada palabra como un golpe, porque Victoria estaba diciendo en voz alta todo lo que ella misma había pensado. Todas las dudas, todos los miedos. «No te atrevas a hablar de mi esposa», la voz de Sebastián tronó por primera vez, «y no te atrevas a hablar de Elena como si la conocieras. Ella vale más que tú y todos tus amigos nobles juntos». Victoria rió, pero fue una risa fría y calculadora. «Qué romántico. Pero la realidad es que si continúas con esta locura, te convertirás en el hazmerreír de toda la región. Perderás aliados, negocios, respeto. ¿Todo eso por qué? ¿Por una chica bonita que te hace sentir menos solo?» Elena no pudo soportarlo más. Bajó las escaleras rápidamente, entrando al salón con el rostro pálido pero decidido. «Tiene razón», dijo,
con voz temblorosa pero firme. Ambos se voltearon a mirarla, sorprendidos por su aparición. Lady Victoria tiene razón, señor. Esto no puede continuar. Elena, comenzó Sebastián con dolor en sus ojos. No, lo interrumpió ella con lágrimas amenazando con caer, pero manteniéndose fuerte. He estado siendo egoísta, pensando solo en lo que yo sentía, pero usted tiene una posición que mantener, una reputación, y yo solo le traería problemas. Victoria sonrió triunfante. Al menos la chica tiene sentido común. ¡Silencio!, ordenó Sebastián, mirando a su prima con furia. Luego se volvió hacia Elena, cruzando la distancia entre ellos. No hagas esto. No dejes que ella te convenza de algo que ambos sabemos que no es verdad. Pero sí es verdad, insistió Elena, con la voz quebrada. Usted merece a alguien de su mundo, alguien que pueda estar a su lado sin causar escándalo, y yo debo irme antes de que esto empeore. Si te vas, te seguiré, declaró Sebastián tomando sus manos. Elena, escúchame, no me importa lo que diga el mundo, no me importa la sociedad ni sus reglas absurdas. Lo único que me importa eres tú. Victoria intervino bruscamente. ¡Qué conmovedor! Pero la realidad es que si ella se queda, tú te hundes, y si de verdad la amas, como dices, no querrás arrastrarla contigo a ese abismo. ¿O sí? Las palabras fueron como veneno, filtrándose en las dudas de Elena. Miró a Sebastián, vio el amor en sus ojos, pero también vio el dolor, el conflicto, y supo que Victoria, por más cruel que fuera, tenía un punto. Necesito pensar, dijo Elena finalmente, soltando las manos de Sebastián. Por favor, señor, dame tiempo. Sin esperar respuesta, salió del salón casi corriendo, con las lágrimas finalmente cayendo libremente. Corrió hasta su pequeña habitación en el ático, cerró la puerta y se dejó caer en la cama, sollozando. ¿Qué debía hacer? Su corazón le gritaba que se quedara, que luchara por ese amor imposible, pero su mente le recordaba todas las razones por las que Victoria tenía razón. Ella era nadie, y él era todo lo contrario. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó despierta mirando el techo, reviviendo cada momento compartido con Sebastián, cada sonrisa, cada conversación, cada roce de manos, y se preguntó si el amor era suficiente para superar todo lo demás. Al día siguiente, Lady Victoria seguía en la mansión, presionando a Sebastián a cada oportunidad. Lo acorraló durante el desayuno, en su estudio, en el jardín, siempre con el mismo mensaje. Piensa en tu posición, piensa en tu futuro, piensa en lo que tu esposa hubiera querido. Pero Sebastián no cedía. Se mantenía firme, aunque Elena podía ver desde la distancia cómo cada conversación lo desgastaba un poco más. Ella seguía evitándolo, cumpliendo con sus tareas, pero manteniéndose alejada. Cada vez que sus miradas se cruzaban accidentalmente en un pasillo, el dolor era mutuo y evidente. Fue la señora Margot quien finalmente habló con Elena, encontrándola en la lavandería. «Niña, necesitas tomar una decisión», dijo la mujer mayor, con voz suave pero seria. «Ya sea quedarte y luchar por lo que sientes, o irte y liberarlo, pero este limbo solo está lastimando a ambos». «No sé qué hacer», admitió Elena, con voz rota. «Lo amo, pero tengo tanto miedo». «El amor siempre da miedo», respondió la señora Margot sentándose a su lado, «especialmente cuando es real. Pero déjame preguntarte algo. ¿Te arrepentirías más de intentarlo y fallar o de nunca haberlo intentado?» Las palabras resonaron en Elena durante horas. ¿De qué se arrepentiría más? La respuesta llegó esa noche cuando escuchó voces elevadas desde el salón principal. Era Sebastián y Victoria discutiendo. «No puedes obligarme a seguir tus reglas», gritaba Sebastián. «Esta es mi vida».
Y tú la estás destruyendo, replicó Victoria. ¿Cuándo vas a madurar y aceptar tus responsabilidades? Elena se acercó sigilosamente, escondiéndose detrás de una columna para escuchar. Mis responsabilidades no incluyen vivir una vida vacía para complacer a gente como tú, respondió Sebastián, con voz cansada pero determinada. Pasé años en la oscuridad después de perder a mi esposa, años sintiéndome muerto por dentro, y finalmente encontré algo de luz. ¿Y tú esperas que renuncie a eso porque podría causar habladurías? No, no lo haré. Entonces te quedarás solo, amenazó Victoria, porque nadie en nuestra sociedad aceptará esto. Te convertirás en un paria. Prefiero ser un paria con Elena que un hombre respetado sin ella, declaró Sebastián con firmeza absoluta. Elena sintió su corazón estallar. Ya no había dudas. Ya no había miedo que fuera más grande que ese amor. ¿Estás sintiendo lo mismo que yo? Esta historia me tiene el corazón en la garganta. Si tú también estás viviendo cada emoción, dame un like y suscríbete para no perderte el final. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás siguiendo esta historia? Quiero saber dónde están todos mis románticos empedernidos. Vamos por el desenlace. Elena salió de su escondite y entró al salón. Tanto Sebastián como Victoria se voltearon sorprendidos. Elena, comenzó Sebastián, con esperanza y preocupación mezcladas en su expresión. Señor, dijo Elena, enderezándose con toda la dignidad que pudo reunir. He tomado una decisión. Victoria la miró con desdén. Ah, la criada tiene algo que decir. ¡Qué pintoresco! Elena la ignoró completamente, manteniendo sus ojos fijos en Sebastián. Tenía miedo de no ser suficiente, miedo de arruinar su vida, pero entonces me di cuenta de algo. Si me voy por miedo, si dejo que las opiniones de otros dicten mis decisiones, entonces ya habré perdido, porque habré renunciado a la única cosa real y verdadera que he tenido jamás. Sebastián dio un paso hacia ella, con los ojos brillando. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me quedo, declaró Elena con voz firme. No porque crea que será fácil, sé que no lo será, pero me quedo porque lo amo y porque creo que juntos podemos enfrentar lo que sea que venga. Victoria soltó una carcajada incrédula. Esto es ridículo. Sebastián, ¿vas a permitir que esta niña tome decisiones sobre tu futuro? Ella no está tomando decisiones sobre mi futuro, respondió Sebastián, sin apartar la mirada de Elena. Ella es mi futuro. Y con eso cruzó la distancia que los separaba y, frente a Victoria y cualquiera que estuviera mirando, tomó el rostro de Elena entre sus manos y la besó. No fue un beso tímido ni escondido. Fue un beso que declaraba sin palabras: ella es mía y yo soy suyo, y que el mundo piense lo que quiera. Elena correspondió con todo su corazón, sintiendo como si todas las piezas rotas de su vida finalmente encajaran en su lugar. Cuando se separaron, Victoria estaba furiosa. «Esto es un escándalo, todos lo sabrán». «Perfecto», dijo Sebastián con calma. «Ahórrame el trabajo de anunciarlo. Elena y yo estaremos juntos, con o sin la aprobación de la sociedad. Y si eso significa que perdemos amigos o aliados, entonces no eran verdaderos amigos para empezar». Victoria, viendo que no tenía más poder allí, tomó su bolso con brusquedad. «Te arrepentirás de esto», sentenció antes de salir dando un portazo. El silencio que siguió fue extrañamente pacífico. Sebastián y Elena se miraron, aún procesando lo que acababa de pasar. «¿Estás segura?», preguntó él suavemente acariciando su mejilla. «Porque una vez que crucemos este punto, no habrá vuelta atrás. El mundo va a ser cruel. Habrá rechazo. Habrá puertas que se cerrarán». «Lo sé», respondió Elena cubriendo su mano con la suya. «Pero también sé que no quiero vivir una vida de qué hubiera pasado. Prefiero enfrentar el mundo contigo que estar segura sin ti». Sebastián sonrió
esa sonrisa genuina que ella había llegado a amar tanto. Entonces hagámoslo juntos, paso a paso. Los días siguientes fueron un torbellino. Como Victoria había prometido, el escándalo se extendió rápidamente. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. Algunos socios de negocios cortaron relaciones. Las criadas en la mansión se dividieron. Algunas apoyaban a Elena secretamente, otras la trataban con frialdad. Pero también hubo sorpresas. La señora Margot se convirtió en su mayor defensora, recordándole a cualquiera que quisiera escuchar que Elena era una buena chica que merecía felicidad. Algunos comerciantes del pueblo, que conocían a la familia de Elena, expresaron su apoyo discreto. Sebastián tomó medidas activas para proteger a Elena. Primero, la mudó del ático a una habitación adecuada en el segundo piso. Luego, públicamente declaró que ya no era una criada, sino su invitada personal. Y finalmente comenzó a llevarla a pequeños eventos locales, desafiando abiertamente las normas sociales. Cada aparición causaba susurros y miradas, pero Sebastián caminaba con la cabeza en alto, con Elena de su brazo, mostrando al mundo que no se avergonzaba de lo que sentía. Elena aprendió a ignorar las miradas, se enfocó en Sebastián, en los momentos privados que compartían, en las caminatas por el jardín al atardecer, en las lecturas nocturnas en la biblioteca, en las conversaciones profundas donde compartían sueños, miedos y esperanzas. Y lentamente, contra todo pronóstico, algunos empezaron a cambiar de opinión. Un médico del pueblo, que había conocido a la difunta baronesa, comentó públicamente: «Si ella pudiera ver esto, estaría feliz. Siempre quiso que Sebastián volviera a vivir». Esas palabras se extendieron, ofreciendo una perspectiva diferente. Tal vez no era una traición a la memoria de la baronesa. Tal vez era exactamente lo que ella hubiera querido, ver a su esposo feliz de nuevo. 3 meses después del escándalo inicial, Sebastián llevó a Elena al lugar donde ella había encontrado el anillo. El rosal viejo, ahora floreciendo con rosas rojas brillantes. «¿Sabes qué me di cuenta?», dijo él, tomando su mano. «Mi esposa amaba este jardín, lo cuidaba personalmente, y creo que ella dejó ese anillo aquí para que alguien lo encontrara, para que yo lo encontrara a través de ti». Elena miró las rosas, conmovida por la idea. «¿Crees que ella sabía?». «Creo que ella quería que yo siguiera adelante», respondió Sebastián. «Y te envió a ti para mostrarme cómo. No estoy traicionando su memoria amándote, Elena. Estoy honrándola al elegir vivir de nuevo». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Cuando la abrió, Elena jadeó. Era un anillo diferente, más simple pero hermoso, una banda de oro con pequeños diamantes incrustados. «No es el anillo de mi esposa», explicó Sebastián. «Es tuyo, solo tuyo, porque esta historia es nuestra, no un intento de recrear el pasado, sino de construir un futuro nuevo». Se arrodilló frente a ella, allí entre las rosas. «Elena, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?». Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Elena. Todo lo que había pasado, todos los obstáculos, todo el miedo, había llevado a este momento. «Sí», susurró, apenas capaz de hablar por la emoción. «Sí, 1000 veces sí». Sebastián deslizó el anillo en su dedo, se levantó y la besó con una mezcla de amor, alivio y promesa. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. «El mundo todavía va a hablar», le recordó Elena, aunque ahora con una sonrisa. «Que hablen», respondió Sebastián, limpiando sus lágrimas con el pulgar. «Ya no me importa lo que piensen, solo me importas tú». La noticia del compromiso causó otra ola de reacciones.
Algunos miembros de la alta sociedad cortaron completamente el contacto con Sebastián, pero otros, sorprendentemente, comenzaron a reconsiderar sus posiciones. Una condesa mayor, que había sido amiga de la difunta baronesa, envió una carta. «Querido Sebastián, tu esposa era mi amiga querida, y si hay algo que aprendí de ella, fue que el amor verdadero no conoce fronteras. Si has encontrado la felicidad de nuevo, entonces tienes mi bendición. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en las opiniones de otros». La boda se celebró 6 meses después, en la capilla privada de la mansión. No fue el gran evento social que habría sido esperado para un varón. Fue íntima, pequeña, con solo las personas que realmente importaban. La familia de Elena viajó desde el pueblo, nerviosa pero orgullosa. La señora Margot lloró durante toda la ceremonia, y algunos empleados de la mansión asistieron genuinamente felices por la pareja. Elena caminó por el pasillo con un vestido simple pero elegante, hecho especialmente para ella. No llevaba velo, solo una corona de flores frescas del jardín. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Sebastián, esperándola en el altar, supo que todo había valido la pena. Los votos fueron personales y sinceros. Sebastián prometió amarla, protegerla y caminar a su lado sin importar lo que el mundo dijera. Elena prometió estar junto a él en los buenos y malos momentos, ser su luz así como él había sido la suya. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue presenciado por lágrimas de felicidad de todos los presentes. Era el inicio de algo nuevo, algo hermoso, algo que había nacido de un simple acto de honestidad, devolver un anillo encontrado. Los primeros meses como esposos fueron de ajuste. Elena tuvo que aprender a navegar su nuevo rol como baronesa, una posición para la cual nunca había sido preparada. Cometió errores, enfrentó miradas de desaprobación y hubo momentos en que dudó de sí misma. Pero Sebastián siempre estuvo allí. En las noches difíciles, cuando ella se sentía inadecuada, él le recordaba por qué la había elegido, no por su título o su educación, sino por su corazón, por su bondad, por la luz que traía a su vida. Y lentamente, Elena encontró su lugar. Comenzó a involucrarse en obras de caridad, ayudando a familias del pueblo que venían de circunstancias similares a las suyas. Abrió las puertas de la mansión para eventos comunitarios, algo que no había sucedido en años, y poco a poco ganó el respeto de aquellos que inicialmente la habían rechazado. Un año después de la boda, Elena descubrió que estaba esperando un hijo. La noticia llenó la mansión de alegría. Sebastián estaba extasiado, aunque también visiblemente nervioso. Sería padre de nuevo, algo que nunca pensó que volvería a experimentar. El embarazo transcurrió sin complicaciones. Elena floreció, tanto física como emocionalmente. Pasaba horas en el jardín, hablándole a su vientre creciente, contándole historias sobre cómo había conocido a su padre, sobre el anillo que había cambiado todo. Una tarde, mientras descansaba bajo el rosal viejo, la señora Margot se sentó a su lado. «¿Sabes?», dijo la mujer mayor con una sonrisa nostálgica. La difunta baronesa solía sentarse exactamente en ese mismo lugar. Decía que las rosas le hablaban. «¿En serio?», preguntó Elena tocando los pétalos suavemente. «Sí, y creo que tenía razón. Creo que estas rosas guardan secretos, guardan amor, guardan historias». La señora Margot miró a Elena con cariño. «Y creo que ella estaría feliz de saber que su jardín sigue siendo un lugar de esperanza». Elena sintió lágrimas en sus ojos. «Espero que sí. Nunca quise reemplazarla. Solo quise amar a Sebastián lo mejor que pude. Y lo hiciste», aseguró la señora Margot, «de la manera más hermosa posible». Cuando llegó el momento del parto,
Toda la mansión estaba en vilo. Sebastián caminaba nerviosamente fuera de la habitación, recordando probablemente su primera experiencia con esto, cuando perdió a su esposa durante el parto de su hijo, quien también falleció. Pero esta vez fue diferente. Después de horas de trabajo de parto, un llanto fuerte y saludable llenó la mansión. Era una niña, perfecta, hermosa, con los ojos de su padre y la sonrisa de su madre. Sebastián entró a la habitación con lágrimas corriendo por su rostro, sosteniendo a su hija como si fuera el tesoro más precioso del universo. Se sentó junto a Elena, quien estaba exhausta pero radiante. «Lo logramos», susurró él, besando su frente. «Nuestra familia». «Nuestra familia», repitió Elena, tocando la pequeña mano de su hija. Decidieron llamarla Rosa, en honor al jardín donde todo había comenzado, donde Elena había encontrado el anillo, donde Sebastián le había propuesto matrimonio, donde dos mundos diferentes se habían encontrado y habían creado algo hermoso. Los años pasaron. Rosa creció rodeada de amor, en una mansión que ya no era fría ni silenciosa, sino llena de risa y vida. Elena se convirtió en una baronesa respetada, no por su título, sino por sus acciones. Y Sebastián nunca dejó de mirarla como si fuera el milagro que había salvado su vida, porque en realidad lo era. La historia que comenzó con un anillo encontrado entre las raíces de un rosal se convirtió en leyenda local. La gente del pueblo la contaba a sus hijos. La historia de amor que desafió las clases sociales, superó el escándalo y demostró que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. Y cada año, en el aniversario de su boda, Sebastián y Elena regresaban a ese rosal. Se sentaban entre las flores, sostenían las manos y recordaban el día en que una criada humilde encontró más que una joya perdida. Encontró su destino, porque a veces los finales más hermosos comienzan con los gestos más simples, y a veces lo que parece perdido para siempre está esperando ser encontrado por la persona correcta, en el momento correcto, para cambiar todo. Fin. ¿Te gustó esta historia? Si tu corazón está lleno de emociones como el mío, regálame un like. Suscríbete al canal para más historias románticas que te harán suspirar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad escuchaste esta historia de amor? Me encanta saber dónde están todos ustedes. Nos vemos en la próxima historia.